Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Bien, yo he seguido haciendo elaboraciones acerca de la pelvis, el hueso pélvico. Ese es uno de los más famosos dibujos de Miguel Ángel, ¿no? El boceto que hizo para el Adán en el momento de la creación. Es interesante porque es un tratamiento de dibujo tan vigoroso que ya casi no vemos ese tipo de elaboración, ¿no? Tan magistral la manera de concebir los músculos, totalmente bien organizado la estructura. Y bueno, como decíamos, es interesante hacer una anatomización de este dibujo, ¿no? Sobre todo de la pelvis, que es ahorita el hueso que estamos estudiando. Por medio de los dibujos, entonces, nosotros no nos desligamos de nuestra área, que es las artes, ¿no? Este dibujo es de Rubens. Miren qué grandioso el dibujo de Rubens, ¿no? La espalda parece que está hecho con carbón y con una tiza, ¿no? Se sienten las vértebras en un hombre vigoroso, ¿no? Pero maduro, ¿no? No es un cuerpo juvenil. Cómo entra, cómo entra el trapecio por acá. Bueno, no sé si se llega a ver en el video, pero es estupendo, ¿no? Ahí cómo se conforma este arco que hace la pelvis en este lado. Él tiene apoyada su pierna, ¿no? Y aquí cómo está la entrada del glúteo. Este es el glúteo mayor, este es el glúteo mediano. El, el pequeño no se ve, y desde aquí ya se ve ya toda la parte de la pierna que está en escorzo, con la fascia lata, los músculos de la espalda, ¿no? Están bien descritos. Eh, bueno, podríamos tomar así muchas láminas y poder hacer nuestros estudios anatomizándolas. Esta lámina que tengo, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Es como un Prometeo siendo castigado, pintado por Giuseppe de Rivera, el españoleto. Y cómo se ve la musculatura, ¿no? Toda la musculatura del cuerpo. Y el grito que hace, ¿no? Para llevar los cursos de dibujo, yo por eso lo hacía en base a láminas. Los cursos de dibujo, también los de pintura. A falta de modelos, utilizábamos láminas para hacer estudios. De manera que me quedé con muchísimas láminas, ¿no? Bien, en cuanto a la pelvis, ya ahorita hay poca luz, pero podríamos ir observando algunos esquemas, ¿no? Estos son esquemas preparatorios todavía para luego, para ir colocando los músculos. Y algunos esquemas que tengo ahora, que dibujé hace unos días, les voy a mostrar. Nos indican varias cosas, ¿no? Siendo la pelvis, que es la unión de tres huesos, ¿no?
el isquion, el pubis por el otro lado, y la pelvis, el hueso pélvico mismo, ¿no? Que viene a ser aquí el ilíaco, hacia arriba. Y luego por detrás vemos el otro hueso que se llama sacro. Y finalmente el coxis, que es un hueso pequeñito al final. En base a algunos dibujos de los clásicos, han sido intervenidos entonces por un esquema en donde vemos la pelvis con otro color. Pero como les digo, siendo un hueso bastante complejo, a lo que llamamos pelvis, viene a ser la mitad, porque es un hueso par, ¿no? Se repite del otro lado de manera simétrica. Y lo que vemos aquí, que puede ser didáctico, es como nos dicen en los libros, tal como nos dicen en los libros de anatomía, que la pelvis puede ser inscrita en una forma geométrica sencilla, así, ¿no? Como si fuera una especie de geométrico, pero yo aquí le doy algo de sombra, le doy algo de perspectiva para que se pueda comprender perfectamente sus caretas o sus caras más fundamentales, ¿no? Más elementales, ¿no? Pasemos de un esquema a otro como para comprenderlo. En este otro esquema, este también en base a un dibujo de Miguel Ángel, y con el esquema plano, ¿no? Conocido, aquí calzaba perfectamente. Entonces ya tener la idea de dónde ubicar la pelvis según los músculos, según las anotaciones que conocemos sobre aquí las espinas posteriores, justo antes de la entrada del sacro, ya nos van dando idea del ángulo en que debemos colocar esa forma, ese trapecio, ¿no? Invertido. Aquí es una indicación de la disposición de líneas orgánicas, ¿no? Una curva, una contracurva, otra contracurva que le responde, para observar el contraposto, ¿no? La postura en donde la pierna, en este caso la pierna derecha, sirve de apoyo y se relaja la izquierda, entonces forma un ángulo, ¿no? El cuerpo busca balance. Bien, entonces tenemos ese trapecio ahí inscrito en todo el hueso pélvico, ¿no? Al momento de dibujar, aquí estaba haciendo un esquema de cómo la línea puede tener un lenguaje delante, atrás, ¿no? Atrás, delante, atrás, delante, por contraste. Y aquí un poco más de detalle. Bien, se puede hacer varios tipos de síntesis en cuanto al hueso pélvico, por lo mismo que es muy complejo. Sería mejor o beneficioso para el dibujante poder tener una idea tridimensional de una forma sencilla, ¿no? Una forma sencilla que nosotros podamos manejar en el momento que observamos en el modelo. Luego, si queremos, ya podemos darle todo el detallismo de los huesos, pero inicialmente sería interesante al menos poder ubicar y colocar esa forma geométrica. Aquí un poco más de detalle. Esta sería la disposición inicial. ¿No? En hojas sencillas con esquemas, y luego unos esquemas acá para que se comprenda la posición del isquion, que es retirada hacia atrás, ¿no? Yo tengo acá mi modelo tridimensional. Sería esta sería la vista lateral, y donde vemos acá el orificio articular
en donde entraría luego el fémur, ¿no? El sacro, y si se fijan, las tuberosidades isquiáticas están hacia atrás, ¿no? Esto es posterior, anterior. Aquí está la cresta ilíaca. Veamos otra lámina esquemática, ¿no? En otro dibujo de Miguel Ángel. Lo que haremos entonces es tratar de comprender una forma compleja mediante estos bloques más sencillos, algo más sencillos, ¿no? Desde esta vista, un bloque geométrico, algo de curvas, un poco más de detalle, pero si nosotros le damos un carácter tridimensional, es decir, con luces y sombras y perspectivas en las líneas, podemos visualizarlo como si fuera casi una escultura, y ya nos dejaría en mejor posición para llegar ya al detalle. Eso todavía le faltaría mucho detalle, pero ya tenemos una idea más clara debido a que lo hemos ido acercándonos por medio de esquemas. Luego ya un poco más de detalle. Este es desde un cuadro de Rubens, ¿no? El Baco. Solamente hice la parte de la cintura pélvica. Aquí vendría la columna y ese vendría a ser el esquema más básico. Luego un poco más de detalle, ya entendiendo cómo sería la posición, visto un poco en 3/4 y desde arriba, ¿no? El pubis, el isquio, y luego ya recién con esa anotación ya hice el detalle, ¿no? Pero por medio de estos geométricos, estos bloques, yo me voy entendiendo un poco mejor cada vez. No es sencillo llegar al detalle de los huesos. No recomiendo en todo caso que iniciemos los estudios por el detalle. Yo prefiero que el dibujante vaya comprendiendo la perspectiva como si fuera un bloque simple inicialmente. En muchos libros he visto diferentes esquemas, ¿no? Esquemas para poder entender los planos fundamentales de un hueso o de una forma compleja. Cada dibujante piensa diferente, ¿no? Cada persona piensa diferente, entonces sus esquemas para poder comprender algo pueden ser distintos. Este es el mío, por ejemplo, ¿no? Vista anterior, vista en 3/4. ¿Sabes si hay algo más? O desde otro cuadro de Rubens, ¿no? Haciendo la comparación de el ángulo que tiene la pelvis femenina en relación a la masculina, que es un poco más vertical, ¿no? La mujer tiene ese ángulo que levanta el área de los glúteos, típica de las mujeres, pero según dice el autor Arnold Moreau, que es un libro de referencia, no ocurre así siempre, ¿no? Pudieran esas características de la pelvis tenerlas un varón, y un varón podría tener las características en su pelvis como las de una mujer. Es decir, no es algo que se tenga que dar siempre, ¿no? Habría que observar a cada individuo en particular, cómo es la disposición de su pelvis, de sus huesos. Este ángulo también es importante, el ángulo donde se abren las dos formas del isquio. En la mujer es más abierto, ¿no? Más abierto el ángulo, y la forma de trapecio que tiene en el varón es más alargada y más angosta.
En la mujer es más ancha y más corta. Visto como un esquema entonces un poco más circular, podremos verlo así, como una especie de tambor que se acorta hacia abajo la base, ¿no? En la mujer entonces las espinas ilíacas anterosuperiores no llegan a cerrarse, se mantienen así, separadas. En el hombre sí entran un poco más, se cierran, porque son más angostas. Eso nos sirve mucho a nosotros los dibujantes, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo referencias, por ejemplo, a figuras conocidas como esta. Esta es la Venus del Espejo de Velázquez, y mi curiosidad va hacia la anatomía, ¿no? Estos grandes maestros, cómo dominaban todos los aspectos. En este caso Velázquez coloca bien los volúmenes y me permite observar bien en dónde está el hueso pélvico y la columna, ¿no? Donde está el sacro, todo lo dibuja muy bien con su pincel. El angelito que está por detrás, también aquí he colocado mi pequeño esquema de la pelvis, y otros esquemas más, ¿no? Donde poco a poco voy acercándome a la forma del hueso. Si lo viéramos así, como un rectángulo, tendríamos que hacer estos cortes para llegar a esta forma, y luego ya podemos proponer algo más de detalles. Bien, ese fue mi último esquema. Tendríamos que hacer entonces alguna práctica más en donde hacemos eso en un vídeo, ¿no? Podríamos intentarlo, ¿no? Podría ser esta figura, ¿no? Por último, cuando nosotros tenemos acá la cavidad cotiloidea, entra aquí el fémur. Tengo otra figura de plasticera de la forma del fémur. Entraría así, de esta manera, en su ángulo, ¿no? Pero necesito hacer otra figura. Esta tiene otra proporción, ¿no? Pero ahí la cabeza entraría allí. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Hasta luego.